Hola mis hermanos, como siempre, mucha paz para ustedes en este domingo, muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo, que su presencia, amor en cada uno de ustedes, que su amor aborde todos sus corazones, que las familias sean benditas en el nombre de Jesucristo, que haga unión verdadera en cada familia, en cada matrimonio, entre padre e hijos, y, y que también la abundancia de su amor abarque cada rincón de sus hogares. Dios lo bendiga y espero que este mensaje de hoy, de este domingo, sea de mucha enseñanza en el Espíritu, en su palabra, que es la verdadera palabra que nos alimenta, que nos edifica y el alimento que nunca perece. Es el alimento que nunca perece. El terrenal sí perece, pero el alimento espiritual nunca perece. Y más de aquel que lo come con ansia, con sabor, a saborearlo. Y es lo importante, saborear la palabra, amarla, comerla con ansia. Es lo importante porque te llena de mucha sabiduría espiritual y te hace vivir como Dios quiere que vivamos, atado a Él, en comunión con Él y en su sabiduría. Hoy el mensaje de hoy, mis hermanos, hoy lo he llamado el mensaje de hoy, las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy empezamos con Éfeso. Y como se dice, el Éfeso y su amor perdido, porque fue la iglesia que perdió su primer amor y ahora lo veremos. Un detalle rápido. Sabemos que Pablo fue el que fundó la iglesia de Éfeso en su tercer viaje misionero. También allí predicaron como obispo tanto el apóstol Juan como también Timoteo. También fue obispo allí también, en Éfeso. Éfeso sale en muchas partes del Nuevo Testamento, sale en Corintio, sale en Timoteo, sale en muchas partes mencionada en el Nuevo Testamento, esa ciudad de Éfeso. Bueno, vamos al mensaje directamente, mis hermanos, porque ese es lo importante. Y empezamos con el versículo 1. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Sabemos que los ángeles de la iglesia representan o simbolizan al maestro, al obispo o al pastor que lleva la rienda de dicha iglesia, que en esta es Éfeso. El que dé mensaje es Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es el que constituye la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, es Jesucristo. Y como Él murió por el mundo, murió por la iglesia, es el único que podía dar el mensaje a las iglesias de los tiempos venideros y también al mundo y de lo que iba a pasar. Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cómo sabemos que Él constituye la iglesia? En Éfeso, capítulo 4, versículo 11, del 11 al 13, lo vemos claramente. Perdón, a uno lo llamas apóstoles, a otro lo llamas evangelista, a otro maestro, a otros obispos y a otros profetas. Ahí está organizando su iglesia. Cabeza de la iglesia también en Éfeso, capítulo 5, 23, vemos como así el hombre es cabeza de la mujer, Jesucristo es cabeza de la iglesia. Porque Él es el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. También, ¿cómo sabemos que Él el que camina por medio de los candelabros? Que aquí simboliza la iglesia. Porque dice en Mateo, capítulo 18, versículo 20, cuando estén dos o más de tres reunidos en mi nombre, invocando mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está Jesucristo. En la iglesia que invoca a Jesucristo. No es todas las iglesias, mis hermanos. Sea cristiana, evangélica, sabemos que la católica no está, sabemos que en Testigos de Jehová no está, porque ellos no invocan a Jesucristo. Ellos veneran a santos. En la maometana tampoco, en la budista tampoco, en la iglesia tibetana tampoco, en las religiones creadas por hombre,
que son creadas por hombre, no se manifiesta Jesucristo. Jesucristo se manifiesta en la iglesia que fue formada en el siglo I de la era cristiana. Y esa iglesia que siguen ese fundamento son la verdadera iglesia cristiana que Jesucristo se manifiesta, en la que invocan su nombre, en la que van acorde a lo que está escrito en la palabra que es la Biblia. Una cosa, también un pastor tiene que ser dirigido por Jesucristo. El pastor que no es dirigido por Jesucristo es el pastor que se hizo él mismo pastor, no fue llamado. Porque un pastor tiene que es dirigido por Cristo, es el que tiene comunión con él día tras día y ora por sus siervos, ora por la iglesia, así como Jesucristo también intercede por nosotros. También Santiago 3:1 nos dice que no todos pueden ser maestros, no todos tienen ese llamado de ser maestro. Entonces, cada quien que espere su momento y haga la obra que Dios le indica a cada quien. Jesucristo duró 30 años para empezar su obra. Pablo duró 14 años para empezar su obra también, de predicar correctamente. Cada quien tiene su momento de hacer la obra que Dios le ponga en su momento. Así que no desesperemos y esperemos nuestro momento, para que no pasen como estaba pasando con la iglesia de Éfeso, que empezó muy bien, pero al final lo veremos que no termina como Jesucristo quiere que termine su iglesia, que es su cuerpo. El versículo 2 nos dice: yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. El 3 dice: has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Y el 4 dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Aquí vemos que esta iglesia de Éfeso hacía todo correctamente. Tú lo lees, el 2 y el 3 dice: wow, pero esa iglesia no tiene defecto. A los que eran malvados los sacaba, a los falsos apóstoles también los sacaba de la iglesia. Hacía la cosa al ojo humano perfectamente, pero a los ojos de Dios no. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice: ha perdido su primer amor. Ha perdido su primer amor. Lo bueno es que al principio ellos se daban cuenta de quién hacía lo correcto y quién no. Y ya en esos tiempos habían falsos maestros. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17, lo podemos ver. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20, lo podemos ver también. Lo pueden ver también. También tenemos que darnos cuenta que tenemos que caminar en el Espíritu, cosa que la iglesia de Éfeso no lo estaba haciendo. Dice Romanos 8, versículo 1, que los hijos de Dios no caminan según la carne, sino por medio del Espíritu Santo tenemos que caminar. Así también la iglesia debe de caminar, la congregación de Jesucristo, tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo. Cosa que no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque perdió su primer amor. Sí, ellos hacían muchas obras buenas a los ojos de los hombres, pero a lo espiritual estaban muertos. Estaban muertos. No se amaban unos a otros. Como dice la palabra, amémonos unos a otros. Dice la palabra. La iglesia de Éfeso estaba caminando de lejos. Y cuando tú caminas de lejos, pasa lo que pasó con Pedro, como pasó con el rey Amasías y como pasó con su hijo. Como pasó con el rey Manasés y como pasó con su hijo Amón.
Pedro andó de lejos, sabemos que lo negó porque dice la palabra que caminó de lejos, anduvo de lejos. Y también nosotros cuando caminamos de lejos de Jesús, lo negamos. A veces con la boca y a veces con nuestros actos lo negamos también en el pecado. Manasés, en Segunda de Reyes, lo vemos en el capítulo, creo que, si no, 21, 22, 21 creo que es, y en Crónicas, en Segunda de Crónicas 33, vemos toda la barbaridad que hizo Manasés, pero él se arrepintió, él caminó de lejos de Dios, pero él se arrepintió y Dios lo restauró y fue un hombre que después hizo lo bueno, pero su hijo Amón no se arrepintió, mas hizo lo malo, pero no se arrepintió, no se arrepintió. Por eso, el consejo que nos da Jesús, lo que nos advierte, que nunca nos separemos de Él, porque apartado de Él nada podemos hacer, hermanos, nada podemos hacer apartado de Jesús. Entramos en el pecado, y si pecamos, mis hermanos, también tenemos que entender que tenemos abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Si pecamos y sabemos que siempre está la tentación del pecado ahí. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que abogado tenemos para con Dios. Abogado tenemos para con Dios. Tenemos que tener comunión de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra en Juan 6:63 dice que la palabra es espíritu y es vida. No podemos estar aparte de la palabra. Apartado de la palabra es perder nuestro primer amor. No orar cada día es perder nuestro primer amor. Y cuando nos alejamos de Dios tampoco amamos a nuestros hermanos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Si nos alejamos de Dios, también nos alejamos de los hermanos de nuestras congregaciones. Y también vivimos irritados, vivimos enfuscados, vivimos estresados porque no tenemos la paz que Jesucristo solamente nos puede dar bajo este cielo. También tenemos que tener en cuenta también que caminando junto a Jesús tenemos la vida eterna. Tenemos que entender que está hablando de la iglesia de Éfeso, pero también nosotros somos el templo también de Jesucristo también. Y apartado de Él, su iglesia perece, pero atado a Él en cada momento, ninguna tentación que venga del maligno, ninguna de sus acechanzas puede hacernos daño. Pero atado a Él cada día, sí podemos llegar a la meta y ganar la carrera. Vamos al versículo 5. Versículo 5 nos dice: mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Tenemos que tener algo muy en cuenta, mis hermanos, de no caer al viejo hombre, que era lo que estaba cayendo la iglesia de Éfeso de antes de conocer a Jesucristo. Éfeso era una iglesia que lo podemos ver, que era una iglesia, la ciudad de Éfeso era una ciudad totalmente pagana. Ellos tenían su diosa, la diosa Diana. Lo podemos ver en Hechos capítulo 19. Lo podemos ver, la diosa Artemisa, lo podemos ver. Esa diosa era la diosa de ellos. Las cosas cambiaron cuando Pablo llega a Éfeso. Pero tenemos que entender eso, que no podemos caer en el viejo hombre. Orar, batallar con esta guerra que tenemos espiritual. Cosa que Éfeso, a pesar de los tiempos, no estaba haciendo. Empezó muy bien, pero estaba cayendo al viejo hombre. Cosa que no podemos aceptar. Porque si la aceptamos, será difícil volver de nuevo al camino, como pasa muchas veces. Y sabemos que muchos hermanos se han salido del camino y se les hace difícil
conectar de nuevo en el camino. También nos dice que hagan las obras que al principio hacían. Eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 15. Éfeso, cuando empezó su camino en Cristo Jesús, Pablo vio en ello que era una iglesia muy llena en la fe de Jesucristo y que se amaban mutuamente. Por eso les dice, vuélvete a la obra que al principio tú hacías. Y esa era la obra. En Éfeso capítulo 1, 15-16 lo podemos ver. Una iglesia llena de fe. Una iglesia que se amaban mutuamente. Compartían todo como hermanos. Pero acuérdense una cosa, tenemos que acordarnos algo. En la vida cristiana no como se empieza, es como se termina. Es como se termina. Aquí también nos dice también, si no nos arrepentimos, tanto a la iglesia como a la congregación, como a nosotros mismos, Él quitará el candelabro de su lugar entre las iglesias. El candelabro simboliza también en lo espiritual a Jesucristo. El candelabro tiene 7 cuerpos y en el medio de esos 7 cuerpos está Jesús, porque Jesús es el núcleo de todo. Y acuérdense que si Él está en el medio, hay 3 cuerpos al lado y 3 cuerpos a la izquierda y 3 cuerpos a la derecha, que son 6 cuerpos. Y el número 6 representa al hombre. Cuando el hombre fue creado en Génesis capítulo 1, lo pueden ver, que fue creado el hombre, pero es el número de la imperfección. Sin embargo, el número 7 es el número de la perfección. ¿Y quién es perfecto? Jesucristo. ¿Y quién nos hace perfecto a su lado? Jesucristo. El 6 imperfecto, pero a su lado somos perfectos. A su lado la iglesia permanece para siempre y Él habita en el medio de la iglesia. Por eso Él dice, arrepiéntete, pues si no quito el candelabro. A nosotros también, si no nos arrepentimos de nuestro pecado y somos orgullosos, aún siendo cristianos, Él se puede alejar de nosotros, mis hermanos. Y si Jesucristo, ya sabemos, no comen los lobos. Tenemos que tener en cuenta siempre Jesucristo tiene que ser la esencia de nuestras vidas. Si Jesucristo no es la esencia de nuestras vidas, como ahora mismo lamentablemente en las iglesias no se predica mucho a Jesucristo, se predica más del anticristo, se predica más de la vida propia del pastor que de Jesucristo. Y el único que puede cambiar nuestras vidas, el único es Jesucristo. El único. No hay otro nombre dado bajo el cielo para salvación de los hombres que Jesucristo. Hechos capítulo 4. El único. Así que siempre que prediquemos tenemos que predicar de Jesucristo. Porque la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis es Jesucristo. Y en estos tiempos lamentablemente a Jesucristo se ha puesto un segundo, tercer nivel en la iglesia. Y Él tiene que ser el primer nivel siempre, Jesucristo. Vamos al versículo 6. Dice, pero tiene esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Ahí vemos que Jesucristo también ve las cosas buenas, tanto de la iglesia como nosotros, como su templo en particular. Él ve también las cosas buenas de nosotros. También Dios vio lo que hizo David, lo mal que hizo David también. Sin embargo, Él dice, pero mi siervo David fue fiel a mí. Porque David, a pesar de lo que hizo con Urías, Él hizo muchas cosas buenas. Él pagó por el pecado de Urías y debe saber. Pero también nosotros, cuando pecamos contra Dios, Él nos perdona, pero tenemos que pagar la consecuencia de tal pecado. David pagó su consecuencia hasta el último día de su muerte. Estaba David, el pobre, pasando como decimos nosotros, la de Caín. Entonces, Dios siempre se va a manifestar en nuestras cosas buenas
para mantenernos siempre en esa armonía. Un pastor siempre tiene que a sus siervos también animarlo siempre a hacer las cosas, aunque falle, levántate, sigue firme, levántate, porque no solamente el pastor está también para pedir, también está para ayudar al siervo también a seguir firme en el camino y a unir a la iglesia, no a dividir la iglesia. Un pastor que divide la iglesia no es llamado de Dios, es llamado por él mismo y cuando viene a ver por el maligno también. Entonces la iglesia, los nicolaitas, era una falsa doctrina que se estaba introduciendo en la iglesia en aquellos tiempos. Era como tenían un espíritu de anticristo porque querían lamentablemente dividir la iglesia con falsas doctrinas hechas por hombres. Eso es lo que querían hacer los nicolaitas. La palabra nicolaita viene del griego Nikolaos. Nico significa conquistador, y Laos significa pueblos, conquistador del pueblo. Entonces, esa doctrina quería conquistar al pueblo de Dios, que es su iglesia, pero nadie puede conquistar la iglesia de Dios si la iglesia se mantiene firme, sujeta a Jesucristo. Eso es un punto a su favor que tenía Éfeso, que detestó esa tal doctrina. Ahora vamos tenemos que decirle algo también, que quería decirle del pastor. El pastor, mis hermanos, que no es guiado por Dios, es el pastor a quien habla Juan, capítulo 10, versículo 1. Pueden leerlo del 1 hasta el 15 por ahí, o hasta el 20, pueden leer ese capítulo y ven lo que es el verdadero pastor. Lo pueden ver. Vamos al versículo 7. Al versículo 7, vamos ahora al versículo 7. Dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, aquí Juan nos manda una cosa, a escuchar siempre al Espíritu Santo. Ese es nuestro consolador aquí en la tierra. Él es quien nos guía. Él es nuestra fortaleza, el Espíritu Santo. En Juan 14, 26, lo pueden ver. Juan 14, 26, pueden ver la función que hace el Espíritu Santo. Él es el que nos da testimonio del Hijo. El Espíritu Santo es la fuerza divina que viene de Dios, la que nos hace estar en comunión con Él y con nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos hace estar cada día atado a su palabra. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para andar en el camino correcto, nos separa del mal y nos anda a llevar al camino del bien por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo es la sustancia que tenemos dentro, la que nos hace vivir cada día por medio de la palabra de Dios. Porque dije anteriormente, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Ahora, a todos los que son vencedores, bueno, en Mateo 24 lo podemos ver, en Marcos también lo podemos ver, también Marcos 13 también lo podemos ver también, y en Lucas 21, capítulo 21, 17 y 19 podemos ver los que son vencedores, los que tienen paciencia. También podemos ver todos los que son vencedores son los que perseveran y serán salvos. La iglesia que se mantiene firme, la que tiene paciencia en la venida de Cristo, en su manifestación, la que persevera en las tribulaciones, esa es la iglesia que será salva, la que será arrebatada, la que permanece para siempre, la que se mantiene firme, la que tiene toda la armadura puesta de Dios, es la iglesia y el siervo que se mantiene firme, que da igual que vengan persecuciones, tribulaciones, da igual que vengan días malos, da igual que perdamos trabajo,
Da igual que perdamos familiares, aunque es lamentable, pero es así, es la vida. Tenemos que mantenernos firmes en el camino de Cristo. Siempre, siempre. Buenos hermanos, espero que este capítulo de la primera parte de la iglesia, de las 7 iglesias del Apocalipsis, le haya ayudado. Yo sé que es un poco largo el mensaje de hoy, pero por más que lo he acortado, se hace más de 20 minutos. Bueno, muchas bendiciones, que Dios lo proteja siempre y todo lo que escuchen este mensaje sepan que nunca perdamos nuestro primer amor, que siempre tengamos la comunión con Dios día tras día. Y solamente eso tiene una cosa mala y es la más importante, que perdió su primer amor. No podemos perder nuestro primer amor. Jesucristo tiene que ser la base de nuestras vidas cada día, nuestra esencia, nuestra fortaleza. El que nos sostiene por medio del Espíritu Santo. Dios lo bendiga siempre, siempre, siempre. Amén.